Y si te dijera que la mayoría de las veces no son tus enemigos quienes más te hieren, sino las personas más cercanas a ti, y si descubrieras que el verdadero daño no está en lo que te hacen, sino en cómo decides responder, y si hoy pudieras aprender a mantener tu dignidad intacta, incluso cuando los demás intentan derrumbarla, en este viaje estoico no encontrarás frases bonitas para tranquilizarte, sino herramientas profundas para transformarte. Vamos a recorrer juntos 15 lecciones que no solo te mostrarán cómo enfrentarte al desprecio, la humillación o la indiferencia, sino que te revelarán cómo convertir cada herida en fuerza, cada burla en fuego para tu carácter, cada silencio en un grito de poder. La sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no es un museo de ideas antiguas, es un mapa para tu vida actual, donde las relaciones se rompen, el respeto se erosiona y las palabras pueden herir más que una espada. Este es un espacio para ti, para que aprendas a endurecer tu carácter sin endurecer tu corazón, a proteger tu paz sin convertirte en piedra, a retirarte cuando sea necesario y a permanecer firme cuando el mundo intente quebrarte. Ahora quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios esta afirmación estoica: mi paz no está en juego, y hazla tuya desde hoy. Ese pequeño gesto ya es un compromiso con tu fortaleza interior, y si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando juntos en este viaje de sabiduría y libertad interior. Lección 1. La primera batalla siempre es en tu mente. Imagina que despiertas una mañana cualquiera. Antes de abrir los ojos, ya sientes el peso del día. Las preocupaciones que dejaste sin resolver, los conflictos que temes enfrentar, las palabras hirientes que todavía resuenan en tu memoria. Tomas el teléfono, lees un mensaje, y basta una sola frase para que tu pecho se cierre. Ni siquiera has salido de la cama, y ya sientes que el mundo está en tu contra. ¿Te ha pasado? La mayoría de las personas cree que la lucha comienza afuera, con el jefe que no reconoce tu esfuerzo, con la pareja que ignora tus palabras, con el amigo que te traiciona. Pero los estoicos sabían que la verdadera guerra no se libra en la oficina, ni en la mesa del comedor, ni en las redes sociales. El campo de batalla más decisivo está en tu mente, porque si pierdes allí, lo pierdes todo. Y si aprendes a ganar allí, nadie podrá arrebatarte tu paz. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en la soledad de sus noches que la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Él gobernaba ejércitos, enfrentaba pestes, conspiraciones y traiciones, y aún así comprendía que el mayor enemigo no eran los bárbaros a las puertas del imperio, sino los pensamientos que podían envenenar su alma. Tu mente es como una fortaleza, pero muchas veces dejamos sus puertas abiertas. Permitimos que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier desprecio se convierta en invasor, y esos invasores no solo entran, levantan su bandera, ocupan nuestros espacios y terminan dictando cómo sentimos y cómo actuamos. ¿No te ha pasado que alguien te dice algo hiriente por la mañana y ese veneno acompaña cada paso del día? Es como cargar una piedra invisible en el pecho. El insulto ya terminó, pero tú lo sigues repitiendo en tu cabeza. Ese eco constante demuestra que no fue la ofensa lo que te dañó, sino el permiso que diste para que habitara en ti. Epicteto, que conoció la esclavitud antes de ser maestro de filósofos, lo dijo con crudeza: no es lo que te hacen lo que te destruye, sino la opinión que tú generas sobre eso. La ofensa existe solo si tú la alimentas, la humillación permanece solo si tú la repites en silencio, la falta de respeto crece solo si tú la conviertes en identidad. La primera batalla siempre es interna. Alguien puede despreciarte, pero si tu mente decide no encadenarse a ese desprecio, libre, alguien puede ignorarte. Pero si tu pensamiento no convierte esa indiferencia en una sentencia de valor, sigues intacto. El enemigo más peligroso no es la persona que te insulta en público, sino la voz que dentro de ti dice: tal vez tiene razón, tal vez no valgo nada. Esa voz, si la dejas crecer, se convierte en tu verdugo. Los estoicos entrenaban para identificar esa voz y desarmarla. Marco Aurelio comenzaba cada día con una práctica. Se decía a sí mismo que hoy se encontraría con personas entrometidas, arrogantes, malagradecidas, desleales. No era pesimismo, era preparación, porque cuando el golpe llegaba, ya no era sorpresa, ya había ganado la mitad de la batalla en su mente. Imagina qué pasaría si cada mañana, antes de salir al mundo, repitieras algo parecido: hoy me encontraré con críticas, con indiferencia, con personas que no valoran lo que hago, y aún así mi valor no depende de ellas.
Ese simple ejercicio cambia la perspectiva, el ataque ya no te toma de improviso, lo recibes con un escudo preparado. Piensa en una situación común, presentas una idea en una reunión, hablas con convicción, pero alguien sonríe con sarcasmo y lanza un comentario irónico. La sala se llena de risas. Tu primer impulso es defenderte, justificarte, demostrar que tu idea vale. Pero ahí es donde entra la batalla interna. Si tu mente grita me han humillado, perderás la calma. Si tu pensamiento repite me han hecho quedar como un tonto, arderás por dentro. Pero si eliges otra interpretación, si piensas este comentario no define mi valor, solo refleja la inseguridad de quien lo pronunció, entonces has ganado. Tu voz no tiembla, tu postura no se quiebra, tu centro permanece intacto. Nadie ve cuando entrenas tu mente. No hay aplausos, no hay medallas, no hay reconocimiento público. Pero cada vez que eliges no engancharte a un insulto, cada vez que respiras en lugar de explotar, cada vez que decides no dar más poder al desprecio, estás fortaleciendo un músculo invisible, la templanza. Los estoicos practicaban este entrenamiento todos los días, igual que un soldado pule su espada. Ellos pulían sus pensamientos, no esperaban a que llegara la ofensa para reaccionar, se anticipaban. Así, cuando la falta de respeto aparecía, no los destruía, porque ya habían ensayado la respuesta en su interior. Imagina un río caudaloso. El agua golpea piedras, arrastra ramas, erosiona las orillas. Si tú eres una hoja en la corriente, cada insulto te arrastra, cada desprecio te hunde, cada palabra te golpea contra las rocas. Pero si eres una roca firme en el lecho, el agua puede rugir, golpear, insistir, y tú permaneces. No detienes el río, pero tampoco te pierdes en él. Esa es la imagen de la mente entrenada, una roca en medio del caos. Una de las prácticas más útiles que dejaron los estoicos se llama premeditatio malorum. La premeditación de los males no significa obsesionarse con lo negativo, sino preparar el alma para lo inevitable. Decirte a ti mismo, hoy alguien me ignorará, alguien me criticará, alguien me faltará al respeto, y eso no cambiará quién soy. De esta forma, cuando ocurre, no reaccionas como víctima sorprendida, sino como guerrero que esperaba el ataque, y al estar preparado, el golpe no rompe. Solo roza. Mucha gente confunde la libertad con hacer lo que se quiere, pero Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en no ser esclavo de tus emociones ni de las ofensas ajenas. Puedes perder un trabajo, un amigo, una relación, pero si no pierdes tu centro, sigues siendo libre. El respeto de los demás es voluble, puede estar hoy y desaparecer mañana, pero la disciplina de tu mente es un territorio que nadie puede conquistar si tú no lo permites. La primera batalla siempre es en tu mente. El mundo puede ser hostil, las personas pueden ser injustas, los comentarios pueden ser crueles, pero tu mente es tu territorio. Si aprendes a defenderlo, ningún desprecio te derrumba, ninguna burla te roba la paz, ninguna humillación te define. Marco Aurelio lo resumió así: la mente es tu primer territorio, defiéndelo antes que cualquier otro. Ahora quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: mi paz no está en juego, y haz la tuya desde ahora mismo, porque cuando eliges esas palabras, ya estás ganando la primera batalla. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es solo el inicio de un viaje de 15 lecciones que pueden cambiar tu manera de vivir, no con rabia ni con miedo, sino con claridad, fortaleza y libertad interior. Lección 2. No responder con la misma oscuridad. ¿Alguna vez has sentido el impulso de devolver el golpe exactamente con la misma moneda? Una burla recibida y tu lengua lista para disparar otra más cruel. Una crítica injusta y tu mente fabricando una respuesta que hiera aún más. Es casi instintivo. Cuando alguien nos lastima, el corazón arde con el deseo de que el otro pruebe su propio veneno, pero aquí es donde comienza una de las pruebas más duras del camino estoico: aprender a no responder con la misma oscuridad con la que nos atacan. Séneca lo advirtió en una de sus cartas: quien te hiere no te iguala, tú te igualas a él cuando respondes con la misma violencia. Esta frase, tan sencilla, encierra una verdad profunda, porque cuando reaccionas con odio, sarcasmo o desprecio ante quien te irrespetó, te conviertes en reflejo de aquello que más detestas. Pierdes tu luz al permitir que la sombra del otro te contamine. Imagina por un momento una situación cotidiana. Estás en una reunión familiar. Alguien lanza un comentario irónico sobre tu trabajo, minimizando tus esfuerzos frente a todos. El silencio se carga de tensión, tu pecho se enciende, y la respuesta sarcástica ya está en la punta de tu lengua. Podrías dejarlo en ridículo, podrías recordarle sus fracasos, podrías devolverle la herida con precisión quirúrgica,
Y sin embargo, si lo haces, ¿qué logras? Durante unos segundos, sentirás una satisfacción fugaz, pero pronto llegará un vacío más amargo. Te habrás convertido en lo mismo que criticas. Los estoicos no negaban el dolor de la ofensa, no decían que debías aguantar con frialdad de piedra. Al contrario, sabían que la herida duele, que la humillación quema, que la falta de respeto atraviesa, pero también sabían que no hay humillación más grande que perder el control de uno mismo. El verdadero daño no es el insulto que recibes, sino la reacción que te arranca la calma. Epicteto, que soportó humillaciones y golpes en carne propia, lo entendía mejor que nadie. Decía que la ofensa solo existe si tú la aceptas. Cuando alguien intenta rebajarte y tú devuelves la ofensa, te conviertes en prisionero de su juego. Pero si eliges responder desde la virtud, rompes el ciclo del veneno. No es pasividad, es poder contenido, no es debilidad, es superioridad silenciosa. Piensa en una escena distinta. Estás en el trabajo, exponiendo una idea. Un compañero, en tono burlón, te interrumpe y se mofa. Todos esperan que explotes, que lo pongas en su lugar. Pero en lugar de estallar, respiras y continúas. Tu voz no tiembla, tu argumento no se pierde, tu mirada permanece firme. No devolviste la burla, pero tampoco te rendiste. Ese momento, invisible para muchos, es heroico. Has demostrado que el respeto verdadero no depende del ruido, sino de la compostura. Responder con la misma oscuridad es como lanzar más leña al fuego. Al principio parece que ganas terreno, pero en realidad, ambos se consumen en las llamas. En cambio, el que elige no devolver el golpe, mantiene su energía intacta, es como el agua que apaga el incendio sin gritar, sin imponerse, simplemente siendo fiel a su naturaleza. Marco Aurelio lo resumió con claridad: la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Cuando alguien te hiere y tú te mantienes recto, firme y sereno, tu sola actitud ya es una victoria. Porque no te has dejado moldear por el rencor ajeno, has demostrado que tu carácter no está a la venta. No se trata de quedarte callado siempre, hay momentos en los que es necesario hablar, deféndete, aclarar, pero incluso ahí, la forma lo es todo. No se trata de clavar puñales con palabras, sino de hablar con la calma del que no necesita gritar para ser escuchado. La diferencia está en que el otro habla desde la herida y tú desde la claridad. Y cuando alguien que actúa con veneno se encuentra con alguien que responde con serenidad, la batalla ya está decidida. Ahora bien, no te engañes. Este camino no es fácil. El impulso de devolver el golpe es uno de los más poderosos, es casi biológico. Pero ahí reside precisamente el mérito. Cualquiera puede dejarse llevar por la rabia. Muy pocos pueden elegir el silencio, la compostura, la respuesta serena. Y esos pocos se convierten en dueños de sí mismos. Imagina que caminas por la calle y un desconocido te insulta sin razón. Puedes gritarle, empujarlo, convertir un instante en una pelea absurda. O puedes seguir tu camino con dignidad, recordando que un extraño no merece el poder de arruinar tu día. El insulto se queda en el aire, no en tu alma. Ese es el poder del estoico. Elegir qué palabras dejan huella y cuáles se disuelven como humo. En las redes sociales, este principio es más necesario que nunca. Basta un comentario agresivo para que cientos de personas se enganchen en una cadena interminable de ataques. El que provoca sonríe desde la sombra, alimentándose de cada reacción, pero el estoico no cae en esa trampa, no entra en el juego. Sabe que la verdadera fuerza no está en tener la última palabra, sino en decidir cuál palabra merece ser dicha y cuál merece morir en el silencio. No responder con la misma oscuridad no significa dejarse pisotear, significa responder desde un nivel más alto, significa mantener la mirada limpia incluso cuando el otro lanza barro, significa recordar que tu valor no depende de los gestos de los demás, sino de la coherencia contigo mismo. Al final, la pregunta no es qué te hacen, sino qué haces tú con eso. La vida está llena de provocaciones, personas que te desafían, que te minimizan, que buscan tu reacción. No siempre puedes evitarlo, pero siempre puedes elegir no parecerte a ellos. Y en esa elección está tu libertad. No olvides esta frase: responder con virtud rompe el ciclo del veneno. El mundo ya está lleno de personas que reaccionan con rabia. Lo difícil, lo valiente, lo verdaderamente estoico es responder con templanza, porque quien domina su respuesta se convierte en dueño de sí mismo, y quien es dueño de sí mismo es invencible. Ahora te invito a un pequeño acto de compromiso. Baja a los comentarios y escribe esta frase: elijo no responder con oscuridad. Hazla tuya, conviértela en tu escudo. Y si estas palabras resonaron en ti,
suscríbete al canal y activa la campanita. Este viaje apenas comienza y cada lección es una chispa de claridad en medio del ruido del mundo. Lección 3. El arte de proteger tu límite. Aunque duela, hay heridas que no llegan con gritos ni con golpes, llegan en forma de interrupciones constantes, de miradas que desacreditan y de bromas disfrazadas de cariño, llegan silenciosas, repetidas, casi invisibles, pero poco a poco van desgastando tu valor interior. A veces no sabes cuándo comenzó, pero un día te descubres dudando de ti mismo, justificando tu dolor, preguntándote si no estarás exagerando. Y ahí, justo ahí, es cuando aparece la lección más dura de todas: aprender a proteger tu límite. Aunque eso signifique quedarte solo, los estoicos nunca confundieron tolerancia con rendición. Epicteto lo decía con claridad: nada que no provenga de ti puede dañarte si no lo permites. El problema es que muchas veces confundimos paciencia con resignación, dejamos pasar un comentario, luego otro, y otro más, hasta que el irrespeto se vuelve costumbre, el hábito se convierte en norma, y la norma en prisión, y cuando por fin te das cuenta, ya has entregado demasiado de ti mismo. Marco Aurelio, rodeado de aduladores y traidores, sabía que el poder externo no garantizaba el respeto verdadero. Por eso escribió: Elíciate a eso, no que te enderecen. En otras palabras, no esperes a que otros reconozcan tu dignidad. Vívela tú, aunque eso te aparte de los demás, porque la compañía que exige tu renuncia no es compañía, es esclavitud disfrazada. Imagina una relación cotidiana. Estás con alguien que cada vez que hablas te interrumpe, que cada vez que compartes una emoción se burla suavemente, que cada vez que expresas un sueño responde con ironía. No hay gritos, no hay violencia visible, pero sí una erosión constante. Al principio lo justificas, solo está cansado, tiene un humor extraño, así es su carácter. Después lo toleras, creyendo que no vale la pena discutir por cosas pequeñas, pero llega un día en que descubres que esas cosas pequeñas te han robado algo inmenso: tu serenidad. Proteger tu límite no es levantar muros de odio, es reconocer que tu paz es demasiado valiosa como para permitir que se desgaste en un campo donde nunca será respetada. Es tener la valentía de decir hasta aquí, no con gritos, sino con convicción. Es de acto. Aunque duela, es uno de los más nobles que existen. El dolor de poner un límite es real. Se siente como arrancar una raíz profunda, como cortar un lazo que parecía inseparable. A veces implica alejarse de un amigo de años, de un familiar, incluso de una pareja. El corazón se resiste, porque ama, porque recuerda los buenos momentos, porque teme a la soledad. Pero el alma sabe que quedarse donde no se respeta tu dignidad es traicionarse a sí mismo. Séneca lo habría llamado coraje sereno, la capacidad de apartarse sin odio, de retirarse sin escándalo, de elegir la soledad antes que la humillación. Y es que la verdadera valentía no siempre está en luchar hasta el final, sino en retirarse cuando la batalla ya no vale tu integridad. Imagina que compartes una mesa con un grupo de amigos. Hablan, ríen, pero notas que cada vez que hablas, alguien lanza una ironía. Todos ríen, incluso tú a veces para disimular, pero por dentro algo se rompe. Al salir, caminas con un nudo en el pecho. No hubo insultos, no hubo peleas, solo un patrón que poco a poco mina tu valor. Proteger tu límite aquí no significa atacar a nadie, significa reconocer: este círculo no me honra, y yo no voy a seguir regalando mi presencia en un lugar donde mi voz es motivo de burla. Y entonces, aunque duela, eliges alejarte. La sociedad moderna teme al límite, porque confunde límite con egoísmo. Pero el límite no es una pared, es una declaración: yo también merezco respeto, y quien no es capaz de respetar esa frontera no merece caminar contigo. El límite es un espejo, refleja cuánto te valoras a ti mismo. Si siempre cedes, reenseñas a los demás que tu dignidad es negociable. Si marcas la línea, aunque te quedes solo, enseñas que tu paz no está a la venta. La soledad que llega tras un límite es una soledad limpia, no es el vacío del abandono, sino el espacio necesario para reencontrarte. Es como un campo que, después de ser arrasado, necesita silencio para volver a florecer. Sí, dolerá. Habrá noches de dudas, de nostalgias, de preguntas, pero también habrá mañanas en las que sentirás una ligereza nueva. Ya no estás obligado a justificar tu dolor, ya no estás encadenado al desprecio cotidiano. Has elegido la verdad, aunque sea solitaria. Los estoicos lo sabían. No se puede vivir con claridad
si permites que tu espíritu sea invadido una y otra vez. El respeto comienza contigo. Si no lo defiendes, nadie lo hará por ti. Y ese acto de defenderlo, aunque implique perder vínculos, es el primer paso hacia la libertad interior. Recuerda esto, el respeto que te das es el respeto que enseñas. No necesitas imponerlo con fuerza, basta con reflejarlo en tus decisiones. Y si esas decisiones ahuyentan a algunos, entonces no eran compañía, eran cadenas. El límite duele, pero duele como la cura que limpia una herida, y en ese dolor hay sanación. Así que hoy quiero invitarte a un compromiso sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: elijo proteger mi límite. Escríbelo no como un lema vacío, sino como una declaración de que tu paz merece ser cuidada. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en las próximas lecciones seguirá siendo un viaje de fortaleza, dignidad y libertad interior. Lección 4. Retirarse en silencio como victoria secreta. A veces creemos que la única manera de demostrar fortaleza es enfrentando, discutiendo, respondiendo. Creemos que callar es rendirse, que alejarse es ser débil, que retirarse es perder. Sin embargo, los estoicos nos enseñaron una verdad incómoda y poderosa. En muchas ocasiones, el acto más sabio, más firme y más digno es retirarse en silencio, no como huida, sino como afirmación, no como derrota, sino como victoria secreta. Séneca escribió en una de sus cartas que a veces lo más sabio no es enfrentar al ofensor, sino dejarlo hablando solo. Lo decía desde la experiencia de vivir en la corte de Nerón, un ambiente plagado de intrigas, desprecio y peligro. Allí aprendió que no todas las batallas se ganan peleando y que muchas veces la única forma de conservar la dignidad es salir sin ruido, no por miedo, sino porque quedarse sería traicionarse a uno mismo. Imagina que estás en una relación donde constantemente te minimizan, cada logro que compartes es reducido con ironía, cada emoción es ridiculizada, cada sueño es tratado como una fantasía ingenua. Al principio respondes, defiendes, explicas, crees que si hablas más, lograrás ser escuchado, pero cuanto más discutes, más te desgastas. Un día, cansado de repetir las mismas palabras, comprendes que ya no se trata de convencer, sino de preservar, y entonces il es retirar. Cierras la puerta con calma, sin discursos grandilocuentes, sin necesidad de venganza. Y en ese acto silencioso, has ganado una de las batallas más importantes, la batalla de no seguir regalando tu presencia donde no se honra. El mundo confunde el silencio con debilidad, pero los estoicos sabían que el silencio puede ser un grito poderoso. Cuando alguien insiste en faltarte al respeto, y tú decides no responder, no porque no puedas, sino porque no quieres, estás mostrando que tu paz vale más que cualquier discusión. Ese silencio no es vacío, está lleno de convicción. Marco Aurelio lo entendía en carne propia, rodeado de senadores hostiles, de aduladores falsos, de críticas injustas, aprendió a guardar silencio donde cualquier palabra sería malinterpretada. Escribía para sí mismo: haz lo que te corresponde con dignidad. Lo que piensen los demás no es asunto tuyo. Su silencio no era sumisión, era firmeza. Y esa firmeza lo convertía en un hombre invulnerable. Retirarse en silencio no siempre es fácil, requiere más coraje que gritar, más fortaleza que atacar, más disciplina que discutir, porque el ego nos pide demostrar, tener la última palabra, dejar claro quién tiene razón. Pero el alma sabe que la razón verdadera no necesita aplausos, solo coherencia. Y la coherencia a veces pide silencio. Piensa en las redes sociales. Alguien lanza un comentario venenoso, una crítica injusta, una provocación diseñada para que estalles. Responder sería fácil. Un par de frases afiladas y ya. Pero, ¿qué logras? Solo avivar el fuego. En cambio, si decides no responder, si cierras la puerta sin ruido, el provocador se queda hablando solo. Tu silencio no es derrota. Victoria. Has elegido no ser combustible para el incendio. Lo mismo ocurre en los vínculos familiares. Tal vez has intentado una y otra vez explicar tu punto de vista, reclamar tu lugar, exigir respeto, pero siempre vuelves al mismo patrón: la burla, la indiferencia, la minimización. Entonces un día entiendes que tu voz no necesita repetirse donde nunca fue escuchada, y te retiras, no con odio, sino con claridad, porque quedarse donde no se respeta tu voz es una forma lenta de autodestrucción. El silencio estoico no es resignación, es un acto consciente, deliberado, lleno de fuerza, es decir, con tus acciones, lo que las palabras ya no pueden expresar. Aquí termina mi paciencia.
Aquí comienza mi dignidad. Es un límite que no necesita gritos, porque está escrito en la forma en que eliges marcharte. Imagina otra escena. Un compañero de trabajo se burla públicamente de un error tuyo. Podrías responder con sarcasmo, con reproches, con acusaciones, pero eliges otra cosa. Tomas aire, continúas tu tarea. No das más poder a esa burla. Días después, sin hacer ruido, pides tu traslado, cambias de entorno o simplemente eliges no compartir tu energía con quienes disfrutan rebajándote. No hiciste un espectáculo, pero tu silencio fue un mensaje más claro que cualquier discurso. No voy a seguir aquí donde mi dignidad es negociada. Séneca lo sabía. Cuando comprendió que su cercanía con Nerón lo ponía en peligro y lo obligaba a traicionarse, eligió el retiro. Prefirió el exilio antes que la sumisión. Su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Ese gestó, lejos de ser cobardía, fue sabiduría, porque entendió que quedarse donde no se respeta la dignidad es morir lentamente. Retirarse en silencio no es abandonar, es elegir tu paz sobre el ruido, y tu integridad sobre la aprobación, tu calma sobre el conflicto interminable. Es reconocer que no todo lugar merece tu presencia, ni toda relación merece tu energía. Y esa elección, aunque duela, es la más alta forma de respeto propio. La vida moderna nos empuja a gritar, a discutir, a demostrar siempre quién tiene razón. Pero los estoicos nos recuerdan que la victoria más profunda no se grita, se vive. A veces la respuesta más poderosa es cerrar la puerta con calma, salir de la habitación con dignidad, retirarse del escenario donde tu voz no tiene valor. Quiero que grabes esta idea. Retirarse no es rendirse. Retirarse en silencio es madurez. Es saber que tu presencia es valiosa y que no la vas a regalar donde no se honra. Es comprender que muchas veces el silencio grita más que cualquier insulto, y es, sobre todo, reconocer que tu paz interior no está en juego en una discusión vacía. Así que hoy te invito a un compromiso sencillo pero transformador. Escribe en los comentarios esta frase: elijo retirarme con dignidad. Hazlo tuyo, conviértelo en tu escudo, porque cada vez que recuerdes estas palabras, estarás eligiendo la victoria secreta de quien sabe que el respeto no se ruega ni se exige, se refleja en las decisiones. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene en las siguientes lecciones te mostrará que la fortaleza no está en endurecerte, sino en aprender a mantener tu corazón intacto, incluso cuando el mundo intente quebrarlo. Lección 5. Transformar la humillación en fuego para tu carácter. Hay momentos que queman como brasas en la piel, no porque dejen una marca visible, sino porque arden por dentro, en el orgullo, en la dignidad, en esa parte delicada de nosotros que anhela ser reconocida. La humillación llega así, de manera inesperada, disfrazada de broma, de corrección pública, de burla ligera, que perfora como un puñal. Todos hemos sentido esa mezcla de vergüenza y rabia que nos deja sin aire. Y sin embargo, los estoicos nos enseñaron algo sorprendente: la humillación no tiene por qué destruirte. Si aprendes a mirarla con otros ojos, puede convertirse en el fuego que forje tu carácter. Epicteto, que nació esclavo, conoció la humillación en su forma más cruda. Fue golpeado, menospreciado, tratado como objeto, y aún así, de ese fuego salió templado. No se definió como víctima, sino como aprendiz. Decía: no busques que los eventos sucedan como quieres, desea más bien que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Para él, cada golpe de la vida era material para trabajar el alma, como el hierro que se endurece en la fragua. La humillación, en vez de hundirlo, se convirtió en la escuela de su temple. Imagina una escena cotidiana. Estás en una reunión de trabajo, presentas una idea en la que creíste con fuerza, has dedicado días a prepararla, pero alguien, con sonrisa arrogante, la descarta con una frase cortante. Otros se ríen suavemente, y tú sientes cómo la sangre sube al rostro, cómo la vergüenza te paraliza. En ese instante, la reacción natural sería explotar, deféndete, devolver la ofensa. Pero si eliges mantenerte sereno, respirar y continuar, la humillación cambia de lugar. Ya no es un veneno que te quiebra, es un fuego que templa tu carácter. Te has demostrado a ti mismo que puedes resistir el golpe sin perder tu centro. El mundo moderno teme a la humillación, se la evita a toda costa, se la considera insoportable. Pero los estoicos la veían como una oportunidad rara, casi sagrada, para probar lo que realmente somos. Porque cualquiera puede mostrarse firme cuando todo va bien,
pero solo quien soporta la herida sin quebrarse descubre la fuerza real que habita en él. Piensa en una pareja que, en medio de una discusión, te lanza un comentario cruel delante de otros. El impulso es responder con el mismo veneno, devolver la herida al instante. Sin embargo, si logras contenerte, si eliges no rebajarte, estás mostrando una grandeza invisible. Esa grandeza no niega el dolor, pero lo transforma en energía interior. La humillación deja de ser una mancha y se convierte en cicatriz que fortalece. Séneca decía que no es grande aquel a quien nunca se le hiere, sino aquel que, herido, no se deja vencer. La humillación es como un martillo que golpea el hierro, puede quebrarlo si es frágil, pero si el hierro es resistente, cada golpe lo vuelve más fuerte, más duro, más útil. Así ocurre con el alma. Cada vez que resistes la humillación sin hundirte en el rencor, tu carácter se endurece en la templanza. Marco Aurelio lo vivió también. Como emperador, fue objeto de críticas despiadadas, de burlas secretas, de traiciones abiertas. En lugar de dejarse consumir por la rabia, escribía para sí mismo recordatorios de fortaleza. No eres lo que dicen, eres lo que haces. Comprendió que la humillación habla más de la miseria del otro que de tu valor, y al aceptarlo, la transformó en leña para mantener viva la llama de su propósito. La humillación tiene un poder extraño, puede hacer que te sientas pequeño, casi invisible, pero si la soportas con calma, puede revelarte que eres mucho más grande de lo que creías. Es como una tormenta, arrasa lo superficial, pero deja en pie lo esencial. Y en ese descubrimiento encuentras una libertad nueva, la libertad de no depender de la aprobación ajena. Imagina que tropiezas en público, que cometes un error frente a todos, y alguien se ríe. Ese instante puede hundirte, o puede despertar algo diferente en ti. Si Liz continúa, si eliges reír también, si eliges no tomarte demasiado en serio, la humillación se convierte en maestra de humildad. Te enseña que tu valor no depende de la perfección, sino de la capacidad de levantarte y seguir adelante. Transformar la humillación en fuego no significa endurecerte hasta convertirte en piedra, significa permitir que cada golpe encienda una chispa de sabiduría, significa aceptar que el dolor puede convertirse en fuerza, que la vergüenza puede convertirse en libertad, que la herida puede convertirse en cicatriz luminosa, significa comprender que no eres lo que otros hacen para rebajarte, sino lo que tú eliges construir a partir de ello. Epicteto insistía en que lo esencial no era evitar la humillación, sino aprender a usarla. Cada vez que alguien intentaba ridiculizarlo, él respondía con serenidad, como si estuviera observando no a un enemigo, sino a un maestro involuntario, porque entendía que la verdadera victoria no estaba en aplastar al otro, sino en fortalecerse a sí mismo. La humillación es una prueba, te confronta con tu ego, con tu necesidad de aprobación, con tu miedo a ser visto como menos. Y si logras atravesarla sin ceder al rencor, algo dentro de ti cambia para siempre. Descubres que ya no eres prisionero de la opinión ajena, descubres que tu valor es inquebrantable, incluso cuando otros intentan quebrarlo. Quiero que imagines tu vida como una fragua. Cada palabra hiriente es un golpe del martillo, cada burla es una chispa que salta, cada desprecio es un fuego que arde, y tú eres el hierro sobre el yunque. Puedes quebrarte, sí, o puedes dejar que cada golpe te dé forma, que cada chispa te recuerde que aún estás vivo, que cada fuego te convierta en algo más fuerte y más noble. La humillación no te define, lo que te define es lo que haces con ella. Puedes guardarla como resentimiento y dejar que te envenene, o puedes transformarla en carácter. Esa elección es tuya, y es ahí donde los estoicos encontraron la verdadera libertad, no en evitar el dolor, sino en decidir cómo convertirlo en fuerza. Recuerda esta frase: la humillación no te destruye, te revela, y lo que revela, si sabes mirar, es tu capacidad de resistir, de crecer, de elevarte. Ahora te invito a un compromiso. Escribe en los comentarios: elijo transformar la humillación en fuego. Escríbelo como un pacto contigo mismo, porque cuando lo haces, cada herida deja de ser una cadena y se convierte en una chispa. Y si estas palabras resonaron en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Este viaje no se trata de huir del dolor, sino de aprender a transformarlo en fortaleza. La próxima lección te mostrará otra verdad estoica: cómo dominar tus palabras cuando quieren provocarte, porque el silencio, bien usado, puede ser más poderoso que cualquier grito. Lección 6. Dominar las palabras antes de que ellas te dominen. Hay batallas que comienzan en silencio y estallan con un sonido pequeño, una palabra maldicha, un comentario impulsivo, una frase lanzada con rabia,
Las guerras más largas no siempre se pelean con espadas, muchas empiezan con la lengua. Y aunque parezca algo insignificante, la forma en que usamos las palabras puede construir o destruir, puede sanar o herir, puede salvar una relación o enterrarla para siempre. Por eso los estoicos insistían en algo que hoy parece casi imposible: aprender a dominar las palabras antes de que ellas te dominen. Epicteto lo enseñaba con claridad: la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de tus pasiones, y entre todas las pasiones, una de las más difíciles de controlar es la que se desata en la lengua, porque las palabras parecen livianas, rápidas, fáciles de lanzar, pero una vez que salen ya no regresan. ¿Y cuántas veces, después de hablar, has pensado, ojalá no lo hubiera dicho? Ese remordimiento es la prueba de que lo que dijiste no fue fruto de tu voluntad, sino del impulso. Imagina una discusión con alguien cercano. La tensión sube, la voz se eleva y de pronto sale de tu boca una frase que sabes que va a herir. Lo dijiste sin pensar, empujado por la rabia del momento. Durante un segundo sentiste alivio, pero después viste en el rostro del otro el daño que causaste. Esa herida puede tardar años en cerrar. Todo comenzó con un instante de descuido, con una palabra que se escapó como flecha sin dirección. Séneca lo sabía muy bien. Vivió en la corte de Nerón, un hombre inestable y cruel, donde una palabra equivocada podía costar la vida. Aprendió a hablar con precisión, con cautela, a callar. Cuando el silencio era más seguro que 1000 argumentos, decía que la palabra es como una espada. Si la usas sin disciplina, destroy, pero si la cultivas con cuidado, se convierte en instrumento de sabiduría. Dominar las palabras no significa vivir callado siempre, significa elegir cuándo hablar y cuándo callar, significa hablar con intención y no con impulso, significa entender que no todo merece respuesta, y que a veces el silencio es la voz más fuerte, porque el silencio no es vacío, es poder contenido, es la elección de no dar al otro el privilegio de gobernar tu reacción. Piensa en un ejemplo moderno. Estás en redes sociales. Alguien escribe un comentario injusto, agresivo, diseñado para provocar. Tu dedo tiembla sobre el teclado, listo para responder con dureza. Tienes argumentos, datos, frases que podrían ridiculizar al otro. Pero si respondes, entras en su juego, alimentas el fuego con tus palabras. En cambio, si eliges no responder, si eliges guardar silencio, tu compostura se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier réplica. Has demostrado que no eres esclavo de la provocación. Marco Aurelio lo practicaba en su vida diaria, rodeado de aduladores y enemigos. Sabía que cada palabra suya podía ser usada en su contra. Por eso escribía para sí mismo recordatorios: que tus palabras sean necesarias, justas y breves. No se trataba de hablar menos, sino de hablar mejor, de no perder la dignidad en frases impulsivas, de recordar que la boca revela el estado del alma. Si hablas con rabia es porque la rabia gobierna tu interior. Si hablas con calma es porque has mantenido tu centro. Dominar las palabras es también aprender a reconocer su poder. Una sola frase puede cambiar un día entero. Una palabra de aliento puede salvar a alguien del abismo, y una palabra cruel puede empujarlo más profundo. Somos responsables de lo que decimos, aunque después queramos retractarnos, y en esa responsabilidad está el arte de la templanza. Imagina otra escena. Estás en una reunión de trabajo. Un compañero te acusa de algo injustamente. Todos miran, esperan tu reacción. Podrías gritar, podrías insultar, podrías devolver la acusación, pero eliges otra cosa. Tomas aire, hablas con calma, expones los hechos sin levantar la voz. No intentas humillar, solo aclarar. Al final, la verdad se abre paso, y lo que todos recuerdan no es el ataque, sino tu compostura. Esa compostura es el fruto de haber dominado tus palabras antes de que ellas te dominaran. Séneca decía que la lengua desatada es como un caballo salvaje. Arrasa con todo a su paso, pero el sabio aprende a poner bridas, a conducir, a detener cuando es necesario, porque el poder no está en decirlo todo, sino en saber qué merece ser dicho. Dominar las palabras no significa reprimirte hasta ahogarte, significa darles un peso justo. Significa que cada palabra que pronuncias lleva la huella de tu carácter, no de tu rabia. Significa que cuando hablas, los demás escuchan porque saben que no hablas por hablar. La vida está llena de provocaciones, personas que buscan una reacción, situaciones que invitan a explotar, pero quien domina sus palabras se convierte en dueño de sí mismo, y quien es dueño de sus palabras inspira respeto incluso sin levantar la voz, porque el verdadero poder no es el grito, sino la serenidad que no se rompe. Recuerda esto: quien controla su lengua controla su destino.
No necesitas ser el más ruidoso para ser escuchado. A veces la voz más fuerte es la que permanece serena cuando todos gritan. A veces el silencio es más contundente que el insulto. Y a veces una palabra justa, dicha en el momento preciso, vale más que 1000 discursos. Así que quiero invitarte a un pequeño compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: domino mis palabras para no ser dominado. Hazla tuya, repítela cada día, y conviértela en un recordatorio de que tu lengua no es un arma para herir, sino una herramienta para construir. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en la próxima lección te mostrará otra verdad profunda, que a veces el mayor acto de amor propio no es hablar ni callar, sino cortar lazos con firmeza, sin odio, pero con convicción. Lección 7. Cortar lazos sin odio, pero con convicción. Hay dolores que no se sienten de golpe, sino poco a poco, como una gota constante que va desgastando la roca. Hay vínculos que empiezan con cariño, con cercanía, con promesas, pero con el tiempo se convierten en cadenas invisibles. Y lo más difícil no es reconocer que algo se ha roto, sino aceptar que ha llegado el momento de cortar, no con odio, no con venganza, sino con convicción y calma. Los estoicos sabían que la vida está hecha de ciclos, que las personas llegan, caminan un tramo contigo. Y, a veces, el viaje termina. Séneca lo decía con sabiduría. No te aferres a lo que la vida te pide soltar, porque aferrarse a lo que ya no respeta tu paz es elegir voluntariamente la esclavitud, y aunque el corazón se resista, la mente serena entiende que hay momentos en los que seguir es traicionarse a sí mismo. Imagina una amistad de años. Al principio era compañía, apoyo, risas compartidas, pero con el tiempo, cada encuentro se convirtió en crítica disfrazada, en comparación constante, en burla sutil. Al salir de esas reuniones, en lugar de sentirte nutrido, sientes un vacío, una herida. Intentas justificar, así es su carácter, siempre ha sido sarcástico, pero llega un día en el que comprendes que no es tu sensibilidad el problema, sino la falta de respeto del otro, y en ese instante nace la decisión de cortar el lazo, no con rencor, sino con claridad. Cortar lazos no significa desearle mal al otro, no significa llenarte de resentimiento, significa decir: mi camino ya no puede seguir unido al tuyo, porque en lugar de darme vida me roba energía. Significa elegir tu paz sobre la costumbre, tu dignidad sobre la comodidad, tu libertad sobre el miedo a estar solo. Epicteto enseñaba que no debemos odiar a quienes nos hieren, porque ellos mismos son esclavos de su ignorancia, pero también recordaba que no estamos obligados a permanecer donde se nos daña. El odio nos ata al otro, nos encadena a su sombra. El desapego, en cambio, nos libera. Es como soltar una cuerda que tenías tensa en las manos. Al principio arde por la fricción, pero pronto sientes alivio. Imagina otra escena, una relación amorosa que empezó con pasión, con ternura, con sueños compartidos. Con el tiempo, llegaron las indiferencias, los desprecios, las palabras que humillan. Intentaste hablar, corregir, perdonar, pero el patrón se repite, una y otra vez. Las promesas vacías, las heridas que no cierran. Y entonces entiendes que amar no significa permitir que te destruya, que seguir allí es renunciar a ti mismo. Cortar ese lazo duele, sí, pero quedarse duele aún más. Y en ese momento, aunque el corazón sangra, la convicción es clara. No más. El mundo suele juzgar al que corta como egoísta, pero el verdadero egoísmo es exigir que alguien permanezca en un lugar donde ya no puede florecer. Cortar no es un acto de odio, es un acto de respeto hacia uno mismo. Es elegir la verdad aunque incomode, la soledad aunque asuste, la dignidad aunque cueste. Marco Aurelio lo practicaba en su propio entorno. No podía elegir a todos los que lo rodeaban, pero sí podía elegir cómo relacionarse con ellos. Aprendió a marcar distancia con aquellos que intentaban arrastrarlo a la corrupción, no con ira, sino con serenidad. Escribía para sí mismo: aléjate de quienes contaminan tu espíritu. Esa distancia era un corte silencioso, firm, pero sin odio. Cortar lazos no significa cerrar el corazón, significa liberarlo para que pueda volver a amar con autenticidad. El odio envenena, pero el desapego limpia, y cuando sueltas lo que te hiere, creas espacio para lo que puede nutrirte. Piensa en un bosque. Hay ramas secas que se aferran al tronco, pero ya no dan fruto. El árbol, para sobrevivir, las deja caer, no las odia, simplemente reconoce que su ciclo terminó. Así somos nosotros. Guardar ramas secas por miedo a perderlas solo debilita todo el árbol. Dejarlas ir permite que la savia fluya hacia lo que aún vive.
Séneca decía que nadie puede vivir feliz si depende de lo que no está bajo su control. Y aferrarse a vínculos dañinos es justamente eso, depender de lo que no se puede cambiar. Porque no puedes obligar a otro a respetarte, no puedes exigir amor donde ya no lo hay. No puedes forzar gratitud en un corazón que ha decidido cerrarse. Lo único que puedes hacer es elegir tu respuesta, y a veces la respuesta más sabia es alejarse, cortar un lazo. No siempre implica una ruptura visible. A veces es interno, dejar de esperar, dejar de mendigar atención, dejar de justificar lo injustificable. Es un cambio de postura. Sigues viendo a esa persona, quizás compartes espacios, pero dentro de ti ya no entregas tu poder. Has marcado un límite invisible. Hasta aquí llegas. Mashallah no. Y aunque nadie lo note, tú lo sientes. Y esa convicción te da paz. El dolor de cortar es inevitable. Habrá noches de nostalgia, recuerdos que regresan, preguntas sin respuesta. Pero en medio de ese dolor, poco a poco, surge una certeza nueva. Has elegido la vida. Has elegido no seguir encadenado al desprecio. Has elegido ser fiel a tu valor. Y ese dolor se transforma en semilla de fortaleza. Recuerda esto: cortar lazos no es odio, es amor propio. Es reconocer que tu tiempo es sagrado, que tu energía es limitada, que tu alma merece entornos donde puedas respirar. Es un acto silencioso de dignidad. Y aunque los demás no lo entiendan, tú sabes que es la decisión correcta. Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: elijo cortar con convicción. Escríbelo como recordatorio de que tu paz vale más que cualquier costumbre, más que cualquier miedo, más que cualquier cadena disfrazada de compañía. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene en la próxima lección te mostrará otra verdad poderosa: aceptar que no todos serán justos contigo, y aún así, vivir en calma, porque tu dignidad no depende de la justicia de los demás, sino de tu coherencia contigo mismo. Lección 8. Aceptar que no todos serán justos contigo. Desde niños nos enseñan que si somos buenos, responsables y respetuosos, la vida nos responderá con gratitud y justicia. Crecemos creyendo que el esfuerzo siempre será recompensado, que la verdad siempre saldrá a la luz, que la bondad siempre será reconocida, pero tarde o temprano, todos descubrimos la amarga realidad. No siempre es así. Puedes trabajar con dedicación y aún así ser ignorado. Puedes dar amor sincero y aún así ser traicionado. Puedes actuar con rectitud y aún así ser juzgado injustamente. Y es entonces cuando aparece una de las pruebas más difíciles del espíritu: aceptar que no todos serán justos contigo. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, egoístas. Pero no puedo odiarlos, porque son como yo, arrastrados por la ignorancia de lo que es el bien y el mal. En esas palabras hay una verdad dura, pero liberadora. No puedes controlar la justicia de los demás, pero sí puedes decidir cómo te afecta. Imagina una situación en tu vida. Has dedicado años a un trabajo, a una relación, a un proyecto. Lo diste todo: tiempo, energía, incluso sacrificios personales. Esperabas, al menos, reconocimiento, pero en lugar de gratitud, recibes críticas, indiferencia o, peor aún, traición. La primera reacción natural es la rabia. Te preguntas: ¿cómo es posible? ¿Cómo no ven lo que hice? ¿Cómo pueden ser tan injustos? Esa rabia te quema por dentro y amenaza con convertirse en resentimiento, pero si observas con calma, descubrirás que la injusticia no habla de ti, sino de ellos. Séneca advertía que la injusticia es un veneno que, si lo permites, puede corroer tu alma. Decía que el sabio no espera gratitud, porque sabe que muchos hombres viven cegados por su propio egoísmo. Esperar justicia de todos es como esperar que el mar no tenga olas. Un deseo imposible. Lo único que está en tus manos no es cambiar a los demás, sino decidir qué haces con esa ola cuando llega. Te dejas arrastrar o aprendes a mantenerte firme sobre ella. Aceptar que no todos serán justos contigo no significa rendirse ni normalizar el maltrato. Significa dejar de vivir en la trampa de la expectativa. Significa entender que la vida no es un contrato donde cada esfuerzo recibe automáticamente su recompensa. La vida es un escenario imperfecto, donde tu paz depende menos de los actos de otros y más de la fuerza de tu centro. Piensa en un ejemplo cotidiano: una madre que da todo por sus hijos y luego, de adultos, recibe indiferencia. O un trabajador que sostiene un equipo entero y nunca recibe reconocimiento. O un amigo que estuvo en los peores momentos de alguien
y cuando necesitó apoyo, fue abandonado. Cada una de estas situaciones hiere profundamente porque rompen la ilusión de la reciprocidad, pero aquí el estoico recuerda, no puedo controlar lo que hacen, solo puedo controlar lo que hago yo. Y esa simple frase cambia el rumbo. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Eso incluye la injusticia. El hecho de que alguien actúe de forma injusta no te convierte en menos valioso. Su falta de justicia no es un reflejo de tu dignidad, sino de su ignorancia. Y cuando lo comprendes, dejas de suplicar reconocimiento, dejas de desgastarte, intentando convencer a quienes no quieren ver. Aceptar la injusticia es también un acto de humildad. Reconocer que no todo está en tus manos, que no todos viven con los mismos principios, que no todos comparten tu ética, y en lugar de llenarte de rabia, elige preservar tu paz. El mundo seguirá siendo injusto, pero tú decides no ser su esclavo. Imagina un juicio social. Alguien habla mal de ti, te calumnia, distorsiona tus palabras. Podrías gastar tu vida defendiéndote, explicando, intentando que todos entiendan la verdad, pero vale la pena. La opinión ajena cambia con el viento. Hoy es héroe, mañana villano. Según la voz de la multitud, si intentas vivir para que todos sean justos contigo, vivirás agotado y encadenado. En cambio, si eliges mantener tu rectitud, aunque nadie la vea, tu paz se mantiene intacta. Marco Aurelio lo recordaba constantemente. Si haces lo correcto, no temas a la injusticia. La injusticia pertenece al otro, no a ti. Es un pensamiento que duele, pero libera, porque si alguien te trata mal, esa es su carga, no la tuya. Tú sigues siendo dueño de tu dignidad. Aceptar la injusticia no significa callar siempre. Hay momentos en los que es necesario hablar, deféndate, exigir lo que es justo. Pero incluso en esos momentos, la diferencia está en la actitud. No lo haces con odio, sino con serenidad. No lo haces con ansias de venganza, sino con claridad. Y si aún así no recibes justicia, puedes retirarte en paz, sabiendo que hiciste lo correcto. La vida está llena de personas que nunca reconocerán tu valor, está llena de situaciones en las que el esfuerzo será invisible, y si vives esperando justicia, vivirás decepcionado. Pero si vives desde la convicción de que tu valor no depende de los demás, vivirás libre. Esa libertad es la que buscaban los estoicos, la libertad interior que no depende del aplauso ni del juicio, sino de la coherencia contigo mismo. Piensa en un árbol en medio del bosque. El sol no lo ilumina siempre igual. A veces recibe sombra, a veces tormenta. Algunos animales arrancan su corteza, otros se refugian bajo sus ramas sin agradecer. El árbol no se detiene a exigir justicia, simplemente sigue creciendo, sigue dando fruto, sigue siendo árbol. Así debemos ser nosotros, firmes en nuestro propósito. Aunque el mundo no siempre lo reconozca, aceptar que no todos serán justos contigo no es resignación. Es sabiduría. Es elegir vivir con calma en un mundo imperfecto. Es decidir que tu paz no depende de la mirada ajena. Es entender que tu valor es inmutable, aunque nadie lo vea. Quiero que recuerdes esto. La injusticia de los demás no disminuye tu dignidad. Puede herirte. Sí, puede doler, pero no te define. Lo que te define es cómo eliges responder. Y si eliges la serenidad sobre el rencor, has ganado la batalla más difícil. Hoy quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios, mi valor no depende de la justicia ajena. Hazlo tuyo, conviértelo en una afirmación diaria, porque cada vez que lo repitas, estarás recordando que la justicia del mundo puede fallar, pero tu paz interior no está en juego. Y si estas palabras resonaron en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. En la próxima lección, aprenderemos que a veces no es necesario levantar la voz para imponer respeto, porque la verdadera autoridad nace del silencio sereno y de la firmeza interior. Lección 9. Imponer respeto sin levantar la voz. El respeto no siempre se conquista con gritos, con discursos o con demostraciones de fuerza. Muchas veces, el verdadero respeto se impone en silencio, en la manera en que te sostienes de pie, en la serenidad de tu mirada, en la calma con la que atraviesas el ruido, porque hay presencias que no necesitan hablar fuerte para ser escuchadas, que no necesitan imponer miedo para ser reconocidas. Esa es la fuerza de quien ha aprendido a imponerse, sin levantar la voz. Los estoicos comprendían este principio mejor que nadie. Epicteto, siendo esclavo, jamás tuvo la autoridad de un cargo, ni el poder de un ejército. Y sin embargo, quienes lo escuchaban sentían respeto, no por la fuerza de su voz, sino por la coherencia de su vida. Su autoridad no venía del volumen, sino de la serenidad.
porque cuando alguien vive en armonía con sus principios, no necesita demostrar nada. Su sola presencia se convierte en testimonio. Imagina que estás en medio de una discusión en la oficina. Todos hablan al mismo tiempo. Las voces suben, los gestos se agitan. De pronto, alguien guarda silencio. Espera su momento y, sin elevar el tono, dice una frase clara, firm, tranquila. De inmediato la sala se aquieta. No fue el grito lo que impuso respeto, fue la calma. Fue la convicción que atravesó el ruido como una flecha. Marco Aurelio lo entendía bien. En un imperio donde la autoridad se imponía con espada y miedo, él eligió otro camino, gobernar con serenidad. Escribía para sí mismo, la dignidad consiste en la calma que no se quiebra. Su poder no estaba en levantar la voz, sino en la firmeza silenciosa de sus actos. Así, incluso sus enemigos lo respetaban, porque sabían que su fuerza no dependía de la cólera, sino de la claridad interior. El respeto impuesto con gritos es frágil, dura lo que dura el miedo. En cambio, el respeto que nace de la coherencia es duradero porque no depende de amenazas, sino de reconocimiento genuino. Cuando alguien percibe que no necesitas gritar para defender tu lugar, entiende que tu fuerza proviene de otro sitio y de un territorio que no se puede arrebatar. Imagina una situación más íntima, una comida familiar. Surge una conversación incómoda. Alguien lanza una burla a tu costa, esperando risas de complicidad. En lugar de responder con otra burla, en lugar de levantar la voz, simplemente mantienes la calma. Miras con serenidad y continúas sin perder tu centro. No dijiste mucho, pero tu silencio pesado desarma más que cualquier réplica. Has impuesto respeto sin necesidad de un grito. Séneca decía que la verdadera grandeza se muestra en la imperturbabilidad. Quien se mantiene sereno en medio del caos demuestra un poder que nadie puede negar, porque cualquiera puede gritar, pero solo el sabio puede mantenerse en calma cuando todo alrededor arde, y esa calma, paradójicamente, es la que inspira más respeto que cualquier explosión de ira. El respeto silencioso se construye en lo cotidiano, está en la forma en que cumples tu palabra, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces, en la manera en que defiendes tu dignidad sin despreciar la de otros. Cada gesto suma, tu puntualidad, tu atención, tu firmeza en los límites, tu capacidad de escuchar, sin necesidad de discursos. Poco a poco generas un aura de confianza que hace que los demás piensen dos veces antes de faltarte al respeto. Imagina otra escena en un entorno difícil. Un jefe humilla constantemente a sus empleados. Grita, exige, intimida. La mayoría responde con miedo o con rabia contenida, pero uno de ellos, en lugar de explotar, responde siempre con serenidad, con profesionalismo, sin perder el control. Ese empleado no grita, no se rebaja, pero su calma comienza a imponer respeto, no porque tenga poder formal, sino porque su compostura revela un poder interior que el jefe no puede quebrar. Los estoicos sabían que el respeto verdadero no se mendiga ni se exige, se refleja. Se refleja en tu postura, en tu forma de mirar, en tu capacidad de no rebajarte al nivel de quien te ofende, porque quien permanece en calma demuestra que su valor no depende de la provocación, y poco a poco, incluso los que intentaban humillarte se ven obligados a reconocer esa firmeza. Hay una fuerza misteriosa en el silencio sereno. No es pasividad, no es sumisión, es poder contenido, es el mensaje de quien no necesita demostrar nada, porque ya se conoce a sí mismo, y esa certeza, esa seguridad silenciosa, es lo que impone respeto incluso en quienes no quieren darte reconocimiento. Aceptar que puedes imponer respeto sin levantar la voz es también aceptar que no necesitas la aprobación de todos. No necesitas convencer, no necesitas vencer con argumentos, tu sola coherencia habla por ti, y esa coherencia es un lenguaje que todos entienden, incluso quienes intentan negarlo. Imagina que eres una roca en medio de un río. El agua golpea, intenta moverla. La roca no grita, no pelea, no responde, simplemente permanece. Y en esa permanencia, el río aprende a rodearla, a reconocer su firmeza. Así ocurre con el alma serena. No necesita imponerse, porque su sola estabilidad ya es respeto. Marco Aurelio decía que la mejor defensa contra la ofensa es no parecerse al ofensor, y en esa distancia está la clave, porque si gritas como gritan, si insultas como insultan, si pierdes la calma como ellos, ya has perdido tu autoridad. Pero si permaneces en calma, si tu compostura no se rompe, entonces has ganado sin pelear.
Recuerda esto, el respeto que nace del silencio es más fuerte que el respeto que nace del miedo, porque el miedo se disuelve, pero la admiración silenciosa perdura, y quien vive con dignidad, tarde o temprano, impone respeto sin necesidad de alzar la voz. Quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: mi alma impone respeto. Escríbelo como un recordatorio de que tu fuerza no está en el volumen de tu voz, sino en la firmeza de tu presencia. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima lección aprenderemos otra verdad estoica, que la ignorancia del otro puede verse como una enfermedad del alma, y que comprender esto nos libera del odio y nos enseña a vivir con compasión sin perder la dignidad. Lección 10. Ver la ignorancia del otro como enfermedad. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te falta al respeto, cuando alguien te ataca sin razón, lo natural es pensar que lo hace con plena conciencia, con intención calculada, casi con maldad. El corazón se enciende de rabia y la mente pide venganza, pero los estoicos nos invitan a mirar desde otra perspectiva, y si lo que mueve al otro no es maldad pura, sino ignorancia. Y sí, en lugar de un enemigo, estás viendo a alguien enfermo del alma, atrapado en sus propias sombras. Marco Aurelio lo escribía una y otra vez en sus meditaciones: los hombres actúan mal no por malicia, sino porque ignoran lo que es el bien. Y esta visión cambia todo, porque cuando ves a la persona que te ataca no como un monstruo, sino como alguien cegado por su propia ignorancia, dejas de alimentar el odio, no justificas su acción, no la aplaudes, pero tampoco la cargas en tu pecho como veneno. Comprendes que lo que hizo nace de una herida que ni siquiera él entiende. Imagina un vecino que te insulta sin motivo, grita, lanza palabras duras, parece disfrutar de tu incomodidad. La primera reacción sería devolverle el insulto, pero si lo miras con calma, notas en su rostro amargura, frustración, resentimiento. Su vida está marcada por dolores que lo han vuelto duro. Sus palabras no hablan de ti, hablan de su enfermedad interior. En ese instante, algo cambia. Ya no lo ves como un verdugo, sino como alguien atrapado en una prisión invisible. Y esa visión te libera. Epicteto, que fue esclavo antes de ser maestro, sabía lo que era recibir humillaciones injustas y enseñaba: cuando alguien te ofende, piensa, obra así, porque cree que debe hacerlo. Para él, el ofensor era como un enfermo que, sin saberlo, contagia su mal. ¿Qué sentido tiene odiar al enfermo? ¿No es más sabio protegerse, guardar distancia y, si es posible, sentir compasión? Séneca también advertía: la ira es inútil porque no corrige al otro, solo te envenena a ti. Si ves la ofensa como un síntoma de ignorancia, puedes resistirla sin dejar que te destruya. No se trata de convertirte en santo ni en mártir, se trata de comprender que odiar al ignorante es como odiar a un ciego por no ver. Imagina un escenario en el trabajo. Tu jefe te critica injustamente delante de todos. Lo hace para humillarte, para mostrarse superior. Podrías reaccionar con furia, pero eliges otra mirada. Habla así porque cree que la humillación es poder. Ignora que la verdadera autoridad se gana con respeto. Esa comprensión no borra la herida, pero te evita la cadena del rencor. Lo ves como alguien enfermo de ego, y entiendes que no necesitas compartir su enfermedad. Ver la ignorancia como enfermedad no significa aceptar cualquier cosa ni permitir abusos, significa entender desde dónde viene la herida, significa responder desde tu centro, no desde el veneno, significa reconocer que muchos actúan mal porque no saben hacerlo mejor. Y esa comprensión es una llave de libertad, porque rompe el círculo del odio. Piensa en las discusiones familiares. A veces las palabras más crueles vienen de quienes más amamos: padres, hijos, hermanos que, desde su propia historia, lanzan juicios hirientes. Si te quedas atrapado en el dolor, puedes pasar años odiando, pero si entiendes que sus palabras nacen de su ignorancia, de su incapacidad de amar mejor, entonces ya no cargas con ese veneno, pones distancia. Si es necesario, marcas límites, pero sin odio. Marco Aurelio aconsejaba repetirse al inicio del día: hoy me encontraré con personas egoístas, ingratas, arrogantes. No me sorprenderé, porque el mundo es así. Esa previsión era un antídoto. Lo preparaba para no dejarse arrastrar por la injusticia, lo hacía recordar que el mal de los otros no era personal, era fruto de su ceguera, y así, cuando llegaba el golpe, no lo tomaba como traición al alma, sino como síntoma de un mundo imperfecto. Ver la ignorancia como enfermedad también despierta algo esencial: la compasión, no una compasión ingenua que justifica todo, sino una compasión fuerte que dice:
no odio al que me hiere, pero tampoco me quedo donde me hieren, porque el enfermo merece comprensión, pero tú mereces cuidado. Y cuidarte es también apartarte cuando la enfermedad del otro amenaza con destruirte. Imagina un amigo que constantemente te menosprecia, lo conoces desde hace años, pero cada conversación es un recordatorio de tu insuficiencia. Si lo ves solo como un agresor, lo odiarás y cargarás con su sombra. Si lo ves como alguien herido, como alguien que necesita rebajarte para sentirse grande, entonces comprendes que no merece tu odio. Solo tu distancia, su enfermedad no la curas tú, y tu deber no es sanarlo, sino proteger tu paz. Séneca lo llamaba misericordia firme, reconocer la fragilidad del otro, pero mantener tus límites, y eso es lo que necesitamos en la vida moderna, porque las ofensas sobran, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en las redes sociales, y si cada ofensa la conviertes en guerra, te pasarás la vida envenenado. Pero si cada ofensa la reconoces como un síntoma de ignorancia, puedes atravesarla con serenidad. La ignorancia es como una enfermedad silenciosa que se manifiesta en formas distintas: arrogancia, crueldad, envidia, desprecio. Quien actúa así no está en paz consigo mismo. Sus actos son más un reflejo de su dolor que un ataque directo a ti. Comprenderlo no elimina la injusticia, pero sí te da poder. Te permite no odiar, no engancharte, no caer en el mismo juego. Recuerda esta imagen: un hombre ciego tropieza contigo en la calle, lo insultas por no verte. No, entiendes que no podía hacerlo de otro modo. Así son muchos en la vida, ciegos del alma, tropezando y empujando a otros sin saberlo. Si eliges odiarlos, cargas con su enfermedad. Si eliges comprender y mantener tu dignidad, permaneces libre. El camino estoico no es ingenuo, no se trata de justificar lo injustificable, ni de quedarte donde te destruyen. Se trata de comprender sin odiar, de retirarte sin rencor, de protegerte sin venganza. Se trata de ver que la ignorancia del otro es su cárcel, no la tuya, y que tu libertad consiste en no encadenarte a su sombra. Quiero que recuerdes esta frase: el odio perpetúa la enfermedad, la comprensión te libera de ella, y en esa libertad encuentras la calma que ningún insulto puede arrebatarte. Hoy te invito a un compromiso sencillo. Escribe en los comentarios esta frase: elijo no odiar la ignorancia. Hazla tuya, conviértela en tu escudo, porque cada vez que lo recuerdes, estarás eligiendo la libertad sobre el veneno. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. En la próxima lección descubriremos otra verdad estoica: cómo la soledad puede convertirse en guardiana de tu dignidad, y por qué a veces estar solo es mejor que estar rodeado de quienes no saben respetarte. Lección 11. La soledad como guardiana de la dignidad. La soledad suele verse como un castigo, como una señal de fracaso, como un vacío que debe llenarse a toda costa. Desde niños nos enseñan a temerla. Estar solo es estar perdido, rechazado, olvidado. Pero los estoicos veían la soledad de otra manera. Para ellos, la soledad no era ausencia, sino espacio. No era condena, sino refugio. Y sobre todo, era guardiana de la dignidad. Porque muchas veces, lo más digno que puedes hacer es elegir la soledad antes que seguir rodeado de quienes no saben respetarte. Imagina una escena. Estás en una reunión social, ríen, conversan, comparten, pero cada vez que intentas hablar, alguien te interrumpe, alguien minimiza tus palabras, alguien convierte tu presencia en motivo de burla. Al salir, en lugar de sentir alegría, sientes un nudo en el pecho. Te preguntas si acaso eres tú el problema. Si tal vez no encajas, la respuesta estoica es clara: no, no eres tú. El problema no es estar solo, el problema es estar mal acompañado. Y en ese momento, la soledad se convierte en un acto de protección, en la muralla que cuida tu dignidad. Epicteto lo repetía con firmeza: es mejor estar solo que en compañía dañina. Él, que había conocido la esclavitud, entendía que la peor cadena no es de hierro, sino la que uno mismo acepta al permanecer donde no se respeta su valor. Y es que la soledad, cuando se elige desde la conciencia, no es una prisión, es un acto de libertad. Shinetsu, por su parte, aconsejaba buscar momentos de retiro incluso en medio de la ciudad más bulliciosa. Para él, la soledad no era aislamiento, sino regreso a uno mismo. Escribía: nunca estamos menos solos que cuando estamos con nosotros mismos, porque en ese espacio interior descubrimos lo que ninguna multitud puede darnos: claridad, salmo, coherencia. Marco Aurelio, emperador, rodeado de miles de soldados y consejeros, encontraba en la soledad su refugio.
En la intimidad de sus noches escribía sus meditaciones, recordándose a sí mismo lo esencial. El hombre se hace grande cuando puede bastarse a sí mismo. Para él, la soledad era guardiana de la dignidad, porque le recordaba que su valor no dependía de los aplausos ni de las críticas, sino de su coherencia interior. Piensa en una relación donde constantemente se rebaja tu voz. Puede ser una pareja, un grupo de amigos, incluso tu familia. Permanecer ahí, aunque no estés físicamente solo, es la forma más cruel de soledad. Estar rodeado y aún así sentirte invisible. El estoico elige otra cosa, prefiere la soledad real, física, antes que esa soledad disfrazada de compañía, porque sabe que su dignidad vale más que cualquier mesa llena de ruido vacío. La soledad consciente es un espejo, te muestra tus miedos, tus heridas, tus vacíos. Al principio incomoda, porque te obliga a enfrentarte contigo mismo, pero una vez que aprendes a habitarla, descubres que no hay mejor guardián para tu dignidad que ese silencio elegido. En soledad aprendes a escucharte, a valorar tu tiempo, a reconocer tu verdadero valor sin depender de miradas externas. Imagina caminar por un bosque, no hay voces, no hay aplausos, no hay críticas, solo tú, tus pasos y el sonido de la naturaleza. Al principio, el silencio pesa, pero poco a poco, empieza a sanar. Descubres que no necesitas tanto ruido para existir, que no necesitas tanto reconocimiento para sentirte valioso, que tu dignidad brilla incluso cuando nadie la aplaude. Esa es la enseñanza de la soledad. Eres suficiente. El miedo a la soledad hace que muchos permanezcan en vínculos dañinos. Prefieren soportar humillaciones antes que enfrentarse al silencio, pero los estoicos sabían que la soledad no mata. Lo que mata es vivir sin dignidad. Porque la compañía que te hiere no es compañía, es cadena, y cada día que eliges quedarte en un entorno irrespetuoso, pierdes un pedazo de ti mismo. En cambio, cada día que eliges la soledad en lugar de la humillación, tu dignidad crece. Séneca lo decía con ironía. La multitud nunca es compañía, y muchas veces es más peligrosa que la soledad. El bullicio de las voces ajenas puede confundirte, hacerte olvidar quién eres. El silencio de la soledad, en cambio, te recuerda tu esencia. Y esa esencia es el terreno donde florece tu dignidad. Aceptar la soledad como guardiana de tu dignidad no significa aislarte para siempre. Significa aprender a retirarte cuando es necesario. Significa reconocer que tu paz vale más que cualquier compañía forzada. Significa entender que no todos merecen tu presencia y que no eres menos por elegir tu propio espacio. Imagina que decides pasar un tiempo sin ese grupo de amigos que siempre te rebaja. Al principio, la soledad se siente como un desierto. Te preguntas si tomaste la decisión correcta, pero con el paso de los días, notas que respiras mejor, que tu mente está más clara, que tu corazón ya no se siente oprimido. La soledad, poco a poco, se convierte en jardín, y ese jardín, aunque silencioso, guarda tu dignidad como un tesoro. Marco Aurelio recordaba que el sabio es autosuficiente, no porque no necesite a nadie, sino porque no depende de nadie para conservar su paz. Esa independencia no significa frialdad, significa fortaleza. Porque quien puede estar solo sin perderse, es también quien mejor puede amar y compartir cuando llega la compañía adecuada. La soledad elegida es entrenamiento del alma. Te prepara para no ser esclavo de la aprobación, para no desesperar cuando llega el rechazo, para no vender tu dignidad a cambio de un poco de compañía. Te enseña que la verdadera fuerza está en estar contigo mismo sin miedo. Recuerda esto, la soledad no es un castigo, es un refugio, y muchas veces es el único refugio que puede proteger tu dignidad de quienes no saben valorarla. Porque cuando eliges la soledad antes que la humillación, estás enviando un mensaje claro: mi paz vale más que tu compañía. Hoy quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: elijo la soledad cuando protege mi dignidad. Escríbelo como un recordatorio de que nunca estarás realmente solo mientras te tengas a ti mismo. Y si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. En la próxima lección descubriremos una verdad aún más profunda: cómo conservar tu centro incluso en medio de la tormenta y por qué tu calma interior es el mayor tesoro que nadie puede arrebatarte. Lección 12. No permitir que tu centro sea vendido. En la vida moderna, todo parece negociable. El tiempo, la energía, incluso los valores. Vivimos rodeados de voces que intentan comprarnos con promesas de éxito, reconocimiento o amor. Poco a poco, sin darnos cuenta,
Vamos cediendo fragmentos de nosotros mismos, toleramos palabras que hieren, aceptamos situaciones que nos incomodan, traicionamos silenciosamente nuestras convicciones. Hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que hemos vendido nuestro centro. Los estoicos lo sabían bien. El alma no puede ser subastada, porque perder el centro es perderlo todo. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: no permitas que nada robe tu mente en paz, porque ese es tu refugio último. Para él, el centro era ese espacio interior que no debe ser entregado a nadie ni a nada. Podía perder batallas, amigos, incluso su propia salud, pero jamás debía perder la serenidad de su alma, porque mientras conservaba ese centro, seguía siendo libre. Imagina una escena cotidiana. Un jefe te presiona para que actúes contra tus principios, para mentir en un informe, para ocultar un error. Si cedes, ganas su aprobación momentánea, tal vez incluso un ascenso, pero pierdes algo mucho más grande. Tu centro, esa traición interna, se convierte en una herida que ni el éxito puede tapar. Al final, cada vez que aceptas vender tu verdad por conveniencia, pierdes dignidad. Epicteto, en que nació esclavo, entendía mejor que nadie que el cuerpo puede ser atado, pero el alma nunca debe serlo. Decía: puedes encadenar mi pierna, pero no mi voluntad. Esa frase resume la esencia estoica. Lo externo se puede perder, lo interno jamás debe negociarse, porque lo único que verdaderamente poseemos es la integridad de nuestro carácter, y si la entregamos, nos quedamos vacíos. Shinetsu, en sus cartas, advertía contra la tentación de ceder ante el aplauso o el miedo. Escribía: el que se vende por poco, se vende del todo. Cada concesión injusta es un ladrillo arrancado de los cimientos de tu alma, y cuando esos cimientos se debilitan, cualquier tormenta puede derrumbarte. Imagina una relación personal. La otra persona constantemente cruza tus límites, te ridiculiza, te controla, exige que renuncies a lo que amas. A cambio, te promete cariño, compañía, estabilidad. Si cedes, crees ganar amor, pero en realidad pierdes tu centro, porque un amor que exige que te traiciones no es amor, es transacción. Y en cada transacción de ese tipo, te alejas más de tu dignidad. No permitir que tu centro sea vendido significa aprender a decir no incluso cuando todo alrededor te empuja a decir sí. Significa aceptar pérdidas externas para conservar lo interno. Significa elegir la verdad aunque duela, la coherencia aunque sea incómoda, la soledad aunque pese, porque la paz de tu centro vale más que cualquier aprobación pasajera. Piensa en un árbol firme en medio de un vendaval. El viento lo sacude, le arranca ramas, lo golpea con furia, pero mientras sus raíces permanezcan firmes, el árbol resiste. Así es el centro del alma. Puede perder hojas, puede sufrir heridas, pero mientras no vendas las raíces, permanecerás de pie. El mundo siempre intentará comprarte. Algunos lo harán con elogios, otros con amenazas, otros con indiferencia, pero el precio que te ofrecen nunca compensa lo que pierdes, porque el centro no tiene precio. El centro es la esencia misma de tu ser, la llama que te mantiene vivo. Marco Aurelio lo recordaba a diario: nada vale tanto como tu tranquilidad. Por eso, cada vez que alguien intentaba manipularlo con halagos o con odio, se repetía que la única victoria verdadera era conservar su alma intacta. Esa era su manera de no vender el centro. Imagina otra escena. Estás en una conversación con alguien cercano que intenta provocarte. Sus palabras son duras, injustas, diseñadas para sacarte de tu calma. Si respondes con furia, le entregas tu centre. Si imploras su aprobación, también lo entregas. Pero si eliges guardar tu serenidad, aunque por dentro duela, conservas lo único que importa. No has vendido tu centro, y esa victoria silenciosa vale más que cualquier discusión ganada. Los estoicos insistían en que el mayor tesoro no está en lo que poseemos, sino en lo que no entregamos, y lo que no debemos entregar es ese núcleo interior de dignidad. Puedes perder bienes, amigos, poder, incluso tu cuerpo, pero si conservas el alma intacta, no has perdido nada. Séneca lo llamaba fortaleza invisible. No se ve en los gestos ni en las poses, se ve en la calma que no se rompe, y esa fortaleza solo se conserva cuando decides que nada ni nadie puede comprar tu paz. No permitir que tu centro sea vendido es también aceptar la incomodidad de ser fiel a ti mismo, porque muchas veces conservar tu dignidad significa ir contra la corriente, decepcionar a otros, perder oportunidades, pero al final, lo único que realmente pierdes si cedes es a ti mismo, y perderte a ti mismo es la derrota más grande.
Recuerda esta frase: todo se puede recuperar, excepto el alma vendida, porque el dinero va y viene, las personas van y vienen, las circunstancias cambian, pero si traicionas tu centro, la herida queda en ti. Y solo se cura cuando vuelves a elegirte. Hoy quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: mi centro no está en venta. Hazlo tuyo, conviértelo en tu escudo, porque cada vez que lo recuerdes, estarás protegiendo tu dignidad de las fuerzas que intentan comprarla. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. En la próxima lección descubriremos otra verdad estoica: cómo hacer del dolor un maestro en lugar de un enemigo, y por qué cada herida puede ser también una puerta hacia la fortaleza interior. Lección 13. Hacer del dolor un maestro. El dolor es uno de los invitados más indeseados de la vida. Llega sin aviso, rompe rutinas, altera sueños, deja cicatrices. Lo rechazamos, lo tememos, lo evitamos a toda costa. Pero, por más que intentemos huir, el dolor siempre encuentra un camino. Los estoicos lo sabían bien. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Y lo más sorprendente es que el dolor, cuando se afronta con sabiduría, puede convertirse en el maestro más exigente y más profundo de todos. Marco Aurelio, que vivió guerras, traiciones y pérdidas familiares, lo escribió con serenidad. El obstáculo se convierte en camino para él. Cada herida era también una oportunidad. No se trataba de idealizar el dolor, sino de entender que, en lugar de destruirnos, puede moldearnos. El dolor revela lo que somos, nos enseña lo que ignoramos, nos obliga a crecer donde jamás hubiéramos querido. Imagina una persona que pierde su trabajo después de décadas de esfuerzo. El primer impacto es devastador. Miedo, inseguridad, rabia. Pero, pasado el tiempo, esa pérdida se convierte en impulso para redescubrir talentos olvidados, para iniciar un proyecto nuevo, para reinventarse. Lo que parecía un final era en realidad una transición. El dolor, en ese caso, fue el maestro que obligó a abrir una puerta que nunca se habría considerado. Epicteto, marcado por la esclavitud y por una pierna rota que lo dejó cojo de por vida, entendía el dolor como un campo de entrenamiento. Enseñaba: no busques que lo que sucede suceda como quieres, desea más bien que suceda como sucede, y tu vida fluirá serenamente. Su cojera, lejos de ser una condena, se convirtió en recordatorio constante de que el alma puede ser libre aunque el cuerpo sufra. Para él, cada dolencia era un maestro que enseñaba resistencia, ciencia y desapego. Séneca también reflexionó sobre el dolor en sus cartas. Lo llamaba escuela del alma, un lugar donde aprendemos lo que ningún maestro humano puede enseñar: la capacidad de resistir, de relativizar, de encontrar sentido incluso en lo que hiere. No lo buscaba, ni lo glorificaba, pero tampoco lo maldecía. Decía: el dolor no es un mal, el mal está en no saber soportarlo. Imagina otra escena: una traición de un amigo cercano. El golpe es profundo, porque no solo duele la pérdida, sino la sensación de haber sido engañado. El dolor arde y quema, pero con el tiempo, ese mismo dolor enseña a discernir mejor, a valorar la lealtad verdadera, a ser más sabio en la elección de las personas que dejamos entrar en nuestra vida. La traición se transforma en lección y el dolor en maestro. El dolor tiene un lenguaje propio, habla con crudeza, con golpes, con silencios. Enseña a apreciar lo que antes se daba por sentado: la salud, la compañía, la calma. Cuando llega la enfermedad, comprendemos el milagro de un cuerpo que funciona. Cuando llega la pérdida, entendemos el tesoro que era la presencia de alguien. Cuando llega la soledad, descubrimos el valor de nuestra propia compañía. El dolor nos despierta de la anestesia de lo cotidiano, pero hacer del dolor un maestro no significa buscarlo ni romantizarlo. Significa aceptarlo cuando llega y preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? Significa cambiar la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por para qué en mí? No es resignación, es transformación. El dolor nos obliga a atravesar desiertos interiores donde encontramos oasis de fortaleza que no sabíamos que teníamos. Imagina a alguien que atraviesa un duelo. Los días son pesados, las noches interminables. Al principio, el dolor parece un enemigo invencible, pero poco a poco, en medio del llanto, empiezan a surgir destellos. La gratitud por los recuerdos compartidos, la capacidad de consolar a otros que sufren, la fuerza de seguir adelante pese a la herida. El dolor, sin dejar de doler, enseña a vivir con más profundidad. Los estoicos tenían claro que el dolor no define al hombre, lo define su respuesta al dolor. Dos personas pueden atravesar la misma herida, una se quiebra, otra crece. La diferencia no está en el dolor,
sino en lo que se hace con él. Y en esa elección está la verdadera libertad. Marco Aurelio lo resumió con una frase poderosa: si no puedes cambiar el hecho, cambia tu actitud ante él. Y esa actitud es la que transforma al dolor en maestro, porque el dolor sin aprendizaje se convierte en amargura, pero el dolor con aprendizaje se convierte en sabiduría. El dolor también nos enseña humildad, nos recuerda que no lo controlamos todo, que somos vulnerables, que la vida es frágil, pero esa humildad no es derrota, es realismo. Nos ancla en lo esencial, nos ayuda a distinguir lo que vale la pena de lo que no. Después del dolor, muchas preocupaciones se ven pequeñas, muchos caprichos se desvanecen. Queda lo importante: la vida, el amor, la dignidad. Imagina el fuego de una fragua. El hierro no se forja con caricias, sino con golpes y calor. Así es el alma. No crece solo con placer y comodidad, sino con la disciplina del dolor. Cada golpe es una oportunidad de ser más fuerte. Cada herida es una marca de resistencia, y cuando miras atrás, descubres que las etapas más duras fueron las que más te transformaron. Hacer del dolor un maestro no significa no llorar, no significa no sentir, significa llorar y sentir, pero no rendirse. Significa abrazar la herida sabiendo que puede enseñarte algo. Significa que cada lágrima se convierta en agua que riega la semilla de tu fortaleza. Recuerda esto: el dolor que atraviesas puede ser tu verdugo o tu maestro. Tú eliges. Y si eliges verlo como maestro, cada cicatriz se convierte en medalla, cada caída en lección, cada pérdida en semilla de crecimiento. Hoy quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: elijo aprender del dolor. Hazla tuya, repítela en los momentos difíciles, y deja que te recuerde que incluso en la herida hay sabiduría esperando ser descubierta. Y si estas palabras resonaron en ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima lección descubriremos otra verdad estoica: cómo vivir con dignidad incluso cuando el mundo parece derrumbarse, y por qué la grandeza del alma no depende de la ausencia de tormentas, sino de la serenidad en medio de ellas. Lección 14. Vivir con dignidad en medio de la tormenta. La vida no promete calma. Desde el inicio sabemos que llegarán tormentas, pérdidas, traiciones, enfermedades, injusticias. Why? Sin embargo, seguimos esperando que todo se mantenga sereno. Como si el mar de la existencia pudiera estar siempre en calma, los estoicos sabían lo contrario. La tormenta es parte de la vida, inevitable como el viento o la lluvia. Lo que realmente importa no es evitarla, sino cómo eliges vivir en medio de ella. Y la clave, decían, es la dignidad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el hombre se mide por cómo se mantiene firme cuando todo alrededor se derrumba. Para él, la dignidad no era un gesto orgulloso ni una máscara de dureza, sino la capacidad de no perder la calma, de no rebajarse, de no traicionarse a sí mismo, aunque el mundo entero pareciera venirse abajo. Imagina un hombre que pierde su empleo de forma injusta, de un día para otro. Lo que construyó durante años se derrumba. Podría responder con rabia, con odio, con quejas interminables, pero decide otra cosa: levantarse cada mañana, cuidar de los suyos, seguir buscando caminos sin caer en la autocompasión. Su dignidad no está en lo que perdió, sino en cómo se mantiene de pie en medio de la tormenta. Epicteto conocía bien esa realidad. Nació esclavo, fue golpeado, humillado y privado de libertad. La tormenta era su pan de cada día. Why? Aún así, enseñaba a sus discípulos que nadie podía arrebatarle lo más esencial: a la libertad interior. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. En medio de la tormenta de su esclavitud, conservó la dignidad de elegir cómo responder, y esa elección lo hizo más libre que muchos hombres libres. Shinacho, que vivió rodeado de intrigas en la corte de Nerón, también comprendía que las tormentas externas eran inevitables. Podía ser acusado, exiliado, incluso condenado a muerte, pero en sus cartas repetía que la grandeza está en conservar la serenidad, incluso en la desgracia. Ningún hombre puede arrebatarte tu espíritu si decides conservarlo. Imagina otra escena. Una mujer recibe un diagnóstico médico devastador. Su cuerpo comienza a deteriorarse, sus fuerzas se reducen, la vida como la conocía cambia, la tormenta es brutal, inevitable, pero en medio de ella, elige conservar la dignidad. Sigue sonriendo, sigue amando, sigue agradeciendo cada pequeño instante. Aunque la tormenta sacude su cuerpo, no logra derrumbar su espíritu. Esa dignidad inspira más que cualquier discurso. Vivir con dignidad en medio de la tormenta no significa negar el dolor, significa atravesarlo,
sin dejar que te convierta en algo que no eres, significa llorar. Sí, pero sin perder tu centro, significa reconocer la injusticia, pero no hundirte en odio. Significa aceptar la fragilidad, pero también abrazar la fortaleza interior. La dignidad se muestra en los pequeños gestos, en elegir no responder con insulto a la burla, en mantener la calma cuando todo invita al caos, en sostener la mirada cuando otros esperan tu derrota. La tormenta no desaparece, pero tú eliges cómo caminar bajo la lluvia. Marco Aurelio decía que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a mantenerte firme en ella. Y esa firmeza no es dureza fría, sino serenidad profunda. La dignidad no es orgullo vacío, es raíz. Es esa raíz que impide que el árbol caiga, incluso cuando los vientos son violentos. Piensa en el mar embravecido, las olas golpean, destruyen, pero en el fondo, en las profundidades, reina una calma intacta. Así es el alma cuando conserva la dignidad. Aunque la superficie se agite, el centro permanece sereno. Y esa serenidad es la que te permite atravesar la tormenta sin perderte. Vivir con dignidad en medio de la tormenta también significa aceptar lo que no puedes controlar. Significa dejar de luchar contra la lluvia y, en cambio, aprender a caminar bajo ella con calma. Significa no mendigar justicia ni reconocimiento, sino vivir fiel a ti mismo, aunque nadie lo vea. Porque la dignidad no depende de aplausos, sino de coherencia. Imagina que en tu vida llega una crisis financiera, pierdes bienes, comodidades, quizás la seguridad que tanto valorabas. Podrías hundirte en la vergüenza o en la desesperación, pero eliges otra cosa: mantener la frente en alto, cuidar lo esencial, no traicionar tus valores. La tormenta arrasa con lo externo, pero no logra comprar tu alma. Esa es la dignidad estoica. Séneca recordaba que incluso en la desgracia se puede vivir con grandeza. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo eliges caminar a través de ello. Y si eliges caminar con dignidad, ningún golpe puede convertirte en menos. La dignidad en la tormenta es también un regalo para otros, porque cuando alguien te ve soportar la adversidad sin perder la serenidad, encuentra esperanza. Tu calma se convierte en luz para quienes sienten que todo se derrumba. Y así, tu dignidad no solo te sostiene a ti, también sostiene a quienes te rodean. Recuerda esto: la tormenta es inevitable, pero perder tu dignidad es opcional. No siempre puedes elegir el clima de la vida, pero siempre puedes elegir cómo atravesarlo. Y cuando eliges conservar tu centro, tu calma y tu dignidad, te conviertes en testimonio de que la grandeza del ser humano no depende de la ausencia de tormentas, sino de la serenidad en medio de ellas. Hoy quiero invitarte a un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: mi dignidad es más fuerte que la tormenta. Hazla tuya. Repítela cuando la vida se sacuda. Y deja que te recuerde que no importa lo que ocurra afuera, tu fortaleza está adentro. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima y última lección de este viaje, descubriremos la verdad más profunda: que el respeto más importante que puedes conquistar no es el de los demás, sino el que te das a ti mismo. Lección 15. El respeto propio como victoria final. En la vida, pasamos gran parte del tiempo buscando respeto en los demás. Queremos que nos reconozcan en el trabajo, que nos valoren en la familia, que nos aplaudan en la sociedad. Y aunque el respeto externo es deseable, hay una verdad que los estoicos dejaron grabada en piedra: la victoria más grande no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú piensas de ti mismo, porque el respeto propio es la victoria final. Marco Aurelio lo escribía con lucidez en sus meditaciones: la estima del hombre bueno debe ser suficiente para ti. Y el primero de esos hombres buenos eres tú mismo. Su mensaje es claro: puedes perder amigos, riquezas, incluso la reputación, pero mientras conserves tu propio respeto, sigues siendo libre. Y ahora ves, puedes ganar aplausos y reconocimientos, pero si no te respetas, vivirás encadenado a la falsedad. Imagina a alguien que logra ascender socialmente mintiendo, manipulando, vendiéndose a intereses ajenos. Desde afuera parece exitoso, pero dentro de sí, sabe que traicionó su verdad. No duerme en paz, su conciencia lo acusa, vive rodeado de aplausos que no curan la herida de no respetarse a sí mismo. Esa es la derrota más amarga. Perder el respeto propio. Epicteto, que no tuvo bienes ni cargos, era respetado incluso por emperadores, no por lo que poseía, sino porque se respetaba a sí mismo. Enseñaba: nadie puede llamarte despreciable si tú no te desprecias. Esa es la libertad última. No depender del juicio externo, sino de la coherencia interior. Séneca también lo afirmaba:
Vive de tal modo que te respetes a ti mismo más que a los demás. Para él, el respeto propio era brújula y refugio, porque cuando llega la noche y cierras los ojos, la única voz que permanece es la tuya, y si esa voz está en paz, has ganado. Imagina una escena sencilla. Alguien te presiona para actuar contra tus principios, para traicionar tu verdad. Podrías ceder y obtener beneficios inmediatos, pero eliges decir no. Aunque pierdas oportunidades, esa negativa, que parece perdida, es en realidad una victoria silenciosa, porque conservas tu respeto propio, y ese respeto te sostiene más que cualquier recompensa externa. El respeto propio no se construye en grandes gestos, sino en decisiones cotidianas. Está en cumplir la palabra dada, aunque nadie lo vea, en elegir lo correcto cuando es más fácil lo conveniente, en no hablar mal de alguien ausente, aunque todos lo hagan, en no traicionarte aunque nadie te vigile. Cada pequeño acto suma, cada coherencia refuerza tu dignidad. Marco Aurelio decía que la vida buena es simple, actúa de acuerdo con la naturaleza, sé justo, sé valiente, sé honesto. Eso basta, y aunque el mundo no siempre lo reconozca, tú sabes que has sido fiel a ti mismo. Ese saber es tu victoria final. Imagina otra escena. Alguien habla mal de ti, inventa calumnias, te pinta como lo que no eres. Podrías gastar tu vida defendiéndote, pero si tu conciencia está limpia, si te respetas a ti mismo, la mentira no logra herirte. El dolor existe, sí, pero tu paz permanece, porque sabes quién eres, y eso nadie puede arrebatártelo. El respeto propio es también un escudo contra la soledad, porque quien se respeta nunca está realmente solo, se tiene a sí mismo, y ese tenerse es más fuerte que cualquier compañía vacía. El que se respeta no mendiga amor, no se arrodilla por aprobación, no vende su centro por migajas, camina con dignidad, aunque el camino sea difícil. Séneca recordaba que el sabio es invulnerable en su interior, puede sangrar, puede sufrir, pero jamás pierde el respeto por sí mismo. Esa es la armadura que ningún golpe puede atravesar. Aceptar el respeto propio como victoria final también significa perdonarse, porque no siempre actuamos con coherencia, no siempre estamos a la altura de nuestros valores, habrá caídas, errores, traiciones a uno mismo, pero incluso ahí, el respeto propio se recupera levantándose, reconociendo, corrigiendo. El sabio no es perfecto, es coherente en su esfuerzo. Imagina un padre que cometió errores con sus hijos, que perdió momentos valiosos. Podría vivir culpándose, despreciándose, pero un día decide cambiar, comienza a estar presente, a reparar lo que pueda, a actuar con dignidad en lo que le queda de vida. Esa decisión lo devuelve a su respeto propio, y con él, recupera la paz. El respeto propio no se negocia, es la raíz de la libertad, la base de la paz, la esencia de la dignidad. Puedes perder todo lo externo y seguir en pie si lo conservas, pero si lo pierdes, aunque lo tengas todo, estarás vacío. Recuerda esta frase: la victoria final no está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo, y esa conquista se llama respeto propio. Hoy quiero invitarte a un compromiso para cerrar este viaje. Escribe en los comentarios esta frase: elijo respetarme por encima de todo. Hazla tuya. Conviértela en tu bandera. Porque mientras te respetes, nada ni nadie podrá derrotarte. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aunque esta sea la última lección de este ciclo, no es el final. Es el inicio de un camino donde cada día se convierte en oportunidad para vivir con dignidad, con serenidad y con respeto hacia ti mismo. Llegamos juntos al final de este viaje. No han sido solo 15 lecciones, han sido 15 espejos en los que mirarnos, 15 llamas que han iluminado partes de nuestra vida que quizás estaban en sombra. Hemos recorrido la senda del dolor, de la humillación, del silencio, de la soledad, y también la senda de la dignidad, de la calma y del respeto propio. Si algo espero de este recorrido, es que no hayas sentido estas palabras como simples ideas, sino como semillas plantadas en tu corazón. Quiero detenerme aquí, un instante, para darte las gracias. Gracias por haber dedicado tu tiempo, tu atención y tu confianza. Gracias por permitirme acompañarte en esos momentos de reflexión, cuando buscabas respuestas, o al menos un poco de claridad. Sin ti, este camino no tendría sentido, porque la filosofía, por más antigua que sea, solo vive cuando toca una vida real. Cuando se convierte en compañía silenciosa en medio de la tormenta. Tal vez en algún momento de estas lecciones te sentiste identificado, tal vez viste reflejada una herida tuya en las palabras de Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Si es así,
entonces este viaje ya ha cumplido su propósito. Porque la verdadera victoria no es la perfección, sino el compromiso de intentar cada día vivir un poco más en coherencia, con más calma, con más respeto hacia ti mismo. Hoy quiero invitarte a un pequeño gesto. Escribe en los comentarios esta afirmación estoica: elijo vivir con dignidad. Escríbela no solo como palabras, sino como un compromiso contigo mismo. Déjala ahí, como una huella que te recuerde que este camino no termina aquí. Why? Por supuesto, si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. No es solo un clic, es una manera de decir: quiero seguir creciendo, quiero seguir recordando lo esencial. Cada suscripción, cada comentario, cada interacción mantiene viva esta comunidad de almas que buscan más serenidad en un mundo lleno de ruido. No sé qué tormentas estés enfrentando ahora, pero sí sé que dentro de ti hay una fortaleza que quizá aún no imaginas, y si logras proteger tu centro, si logras respetarte a ti mismo por encima de todo, entonces nada ni nadie podrá arrebatarte tu paz. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este camino. Recuerda, la victoria final no es que el mundo te aplauda, sino que cada noche, al mirarte al espejo, puedas decir con calma: hoy he vivido fiel a mí mismo.